Continuamos aquí en Alta Política. Muy buenas noches, doctor Martín Lecuona, bienvenido. Buenas noches, Sergio Sandívaras, coordinador de Tierras y Hábitats de la provincia. Tierra y Bienes de la provincia. Tierra y Bienes de la provincia. Bueno, como me escuchaban en el comienzo del programa, estábamos planteando este tema tan importante, creo, para todos los salteños. No hay nadie que hoy quede sin opinar respecto de esto, de cómo el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta, inclusive el presidente del Consejo creo que viajó a Buenos Aires el día viernes, estuvo con funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación, solicitando, y a través de un requerimiento del mismo Consejo, de una declaración del Consejo, estas tierras, que son más de 2.500 hectáreas, que son reserva natural por ley de la Nación, la ley 24.758. Yo la verdad que tengo un pequeño video que podemos verlo, señor director, donde le preguntan ayer Marcos Iliescas y Jorge Durán en el programa de 2 al intendente Isa respecto a este tema. Intendente, vamos a empezar con lo más actual y es sin duda, y fue sobre todo a raíz de una resolución que sacó el Consejo Deliberante y luego se hizo eco en las redes sociales, puntualmente en Facebook, una reacción a esa resolución, y estamos hablando de la posibilidad de que las lomas de Medeiro dejen de ser del Ejército y pasen a la órbita municipal. Se sancionó una declaración del Consejo pidiendo que se haga esto, fue el presidente del Consejo de Buenos Aires a tramitar, pero en las redes sociales empezó a ver en Facebook un rechazo a esta idea. ¿Qué posición tiene usted? Bueno, toda acción tiene una reacción, es lógico, más cuando hay desconocimiento de qué es lo que se va a hacer. Entonces hay una reacción lógica, hay alguna gente que no quiere cambiar, Salta es conservadora por naturaleza, es muy difícil lograr cambios que son necesarios en la ciudad, por eso lo que se está poniendo en debate. Simplemente lo que aprobó el Consejo Deliberante es un proyecto de declaración. Vería con agrado que las tierras que tiene el Ejército, que son alrededor de 3.700 hectáreas, puedan, toda o parte de ellas, pasar al municipio que no tiene ni un pedazo de tierra. Es decir, si hoy la Presidenta de la Nación llegara a Salta y diría, tengo 10.000 viviendas para hacer en la capital, sobre un déficit habitacional de más o menos 16.000 en la capital, no tendríamos lugar donde hacerlo. No hay donde hacerlo. Entonces, no solamente esas tierras del Ejército, hay una planificación con lo que es conocido como Pereira Rosa, como las tierras que están al lado del Estadio Marte Arena. Y nadie habla de expropiarlas, sino de planificar. Y en el caso del Ejército, que son tierras de la Nación, del Ejército argentino, se está hablando con el Ministerio de Defensa. Bueno, ahí escuchábamos al intendente Miguel Ángel Isa hablando de este pedido y justamente él decía, bueno, si de golpe la Presidenta de la Nación nos diera la posibilidad de hacer 10.000 casas, pero claro, esto suscita un montón de interrogantes. Por un lado, es cierto que las ciudades tienen, a veces, no sé si siempre tienen que crecer, habría que imaginar una escala humana que permita calidad de vida, que sea realmente un espacio donde a futuro sea vivible, y no como la experiencia, creo yo, de tantas ciudades latinoamericanas que se crean estos conos urbanos, donde pasan a ser un problema entre todos, porque generan miseria, no hay servicios, no hay hospitales, no hay salud, no hay educación, y esto es muy conocido por todos. Quizá habría que definir qué tipo de ciudad queremos. Yo tengo entendido que hay un programa que se llama el PIDUA, que es un plan regulador, digamos, de la ciudad de Salta, que ya tiene varios años, y seguramente en ese programa estarán a lo mejor los lineamientos de crecimiento de Salta. A mí me gustaría, doctor Lecuona, que nos cuente desde esta perspectiva de muchos vecinos que ven en esta, digamos, en esta intención de terminar con lo que es la reserva natural, digamos, perder el pulmón de nuestra Salta, y tengo entendido que hay ya 15.000 inscriptos en la página, ¿no?, de Facebook, donde usted ha manifestado esta inquietud. Así es, ya son 15.000 los miembros del grupo de Facebook donde pedimos a la municipalidad primero y a la nación después que no se transforme en una reserva natural en parte de una ciudad más allá de lo que es, parte de como siendo reserva natural, digamos.
Como dijo el intendente, hay montones de lugares en los que se puede construir casas. Él mismo nombró algunos, Pereira Rosa, las tierras que están alrededor del Estadio Marte Arena. Yo sé que esas tierras están en manos privadas, pero bueno, si el fin es aumentar la cantidad de viviendas en la ciudad, cosa que por lo demás creo que es correcta, porque hay un déficit habitacional en la ciudad de Salta, reflejado en la cantidad de asentamientos que hay. Me parece bien, pero no tiene por qué hacerlo en detrimento Sí. de las reservas naturales, de la única reserva natural que hay en el Valle del Lerma, ¿no es cierto? La única. ¿Y sí? Y estamos hablando de, bueno, el Valle del Lerma, de la Caldera hasta el Carril o más, hasta el dique. Hasta Alemania, digamos. Exactamente. No, perdón, no es la única, las costas también es reserva. Bueno, pero ¿qué extensión tiene las costas? Las costas, y tiene alrededor de 600, 800 hectáreas, pero también es reserva natural. Por eso es que las costas tampoco se puede disponer y todo lo que hay en las costas es como dato. Aparte, reserva natural e hídrica de la ciudad de Salta. Tiene la captación de agua arriba. ¿Qué opina Sergio Sandívagas cuando aparece un tema así, desde lo netamente a lo mejor jurídico, por la responsabilidad que a usted le compete por las tierras fiscales? Y en este caso es una reserva natural que se la quiere incorporar y como sin comprarla sería en definitiva. Porque sí, yo creo que sería interesante aclarar un par de puntos que me parece que un poco dan por tierra la discusión, si se quiere hoy, de puntos de vista sobre si esto sería bueno o no sería bueno, porque primero tiene que ser viable. Entonces creo que antes que todos los pasos que siguen, creo que hay que distinguir que las tierras privadas, las cuales hace mención el doctor Lecuona, son privadas y requieren de la expropiación y requieren de una inversión muy alta de parte de, no sé si lo hará el municipio o la provincia, porque la expropiación es algo que se termina pagando y se tiene que pagar. Estas son tierras del Estado. Yo entiendo que tiene dos impedimentos que son bastante complejos, sobre todo el primero, que es una donación con un cargo. Ajá. Para los que no son abogados y sí. Para que se entienda, la donación es un regalo que hace una determinada persona hacia una institución, la provincia, en este caso creo que fue para el ejército, y el cargo es la condición para que se mantenga ese regalo o esa donación. Ajá. Entonces, para que tenga vida y para que se sostenga, se tiene que cumplir el cargo. Si no se cumple el cargo, esa obligación principal, esa esencia de la donación se cae. Y tendrían derecho los herederos a pedir que se revoque la donación. Con lo cual el costo sería casi lo mismo que la expropiación. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tiene una ley nacional que es de reserva natural. 24.758. Sí, por eso. Entonces tiene dos impedimentos legales. Uno, yo entiendo, el uno es netamente político. Hoy es reserva, mañana deja de serlo. Correcto. Porque además tenemos que tener en claro, y por ahí, a diferencia de lo que les toca vivir a muchos los salteños, a mí por mi función no solo los veo, sino que los vivo a los asentamientos, a la necesidad habitacional, porque tenemos todos los días gente pidiendo dónde vivir, porque no se ha planificado, pero no es un problema de Salta, claro, ni un problema de Argentina, no, es un problema de todos los países que pertenecemos al tercer mundo. Iba a decir al tercer mundo. Los europeos han tenido inclusive hasta planes de retorno al pago. Es decir, cuando las ciudades crecían mucho decían, no, esta ciudad ya no tiene una escala humana aceptable. Bueno, o Japón, que Japón tiene ciudades completas, listas, para cuando surja la necesidad. Claro, entonces, bueno, nosotros evidentemente tenemos el carro y unos cuantos kilómetros adelante del caballo. Pero bueno, yo creo que acá me parece además... hay algo que es más importante que todo esto y que sí creo que no le hace bien ni a Salta ni al país, y es que ante esto es una declaración, o sea, no es ni siquiera un proyecto que tenga hoy... Es una declaración del Consejo Deliberante. Claro, pero no tiene ejecutoriedad hoy, entonces es un pedido. Y lo primero que emerge son dos puntos de vista totalmente diferentes. Y la realidad es que como reserva natural habrá que ver si son las 2.500 hectáreas, porque, a ver, con 600 hectáreas nosotros solucionamos casi 15.000 viviendas. El cálculo lo tengo hecho porque es a lo que me dedico. Sí. Entonces,
y quedan 2.000 o quedan 1.900. Entonces, yo creo que en esto es, y aparte hay lugares de la Loma, la conozco de punta a punta, y hay lugares donde realmente es inviable que se pueda construir, porque es más caro hacerlo factible, claro. Que entonces creo que habrá que ver en qué punto de inflexión está, y me parece que lejos de la Loma no se toca, o la Loma es todo un barrio, habrá que ver un punto lógico e intermedio donde tengamos que entender que hay necesidad habitacional. Existe, por supuesto, un montón de tierra, y yo tenemos preparado nosotros un proyecto con Tierra y Hábitat, donde ya tenemos relevada casi todo lo que es la vuelta de la capital, todo el eje de capital, donde tenemos dos líneas esenciales donde se tiene que desarrollar Salta. Lamentablemente las rutas no se hicieron donde tendría que ir la gente, porque la gente, las familias, los barrios se tienen que desarrollar sobre la cuenca hídrica subterránea. También, claro, un tema porque el problema de Salta, la luz, la mayorista vende más megavatios, pero el agua pero el tema es el agua. Acá creen que hacemos 10 pozos, pinchamos en el mismo acuífero y vamos a sacar 100, o si tiene 100 sacamos 20 cada uno. O sea, entonces, bueno, creo yo que habría que, me parece que hay que bajar un poco el tono porque esto no es tan rápido, no es tan sencillo, y el tema más complejo es el tema jurídico y esencial de la donación. A mí se me ocurría inclusive pensar en que como están las vías de circunvalación no terminadas, que a lo mejor podría llegar a haber en el espacio que quede a la margen derecha de esa circunvalación, podría haber terrenos a lo mejor para instituciones educativas. Uno podría imaginar que el bachillerato humanista que está en el centro de Salta, o el Santa Teresa, u otros colegios que están en el casco céntrico, a lo mejor podrían llegar a tener un espacio verde. Santa Teresa, ¿no? Sobre todo estaría bueno. No, digo, pero podrían tener un espacio verde, muchos colegios, pero no me imagino, ¿no?, un espacio donde justamente es una reserva natural pensada a lo mejor al futuro. Uno dice 20, 30, 50 años, al crecimiento que tiene Salta, ¿qué espacios verdes nos van a quedar? Y yo creo que a lo mejor tendríamos que aprender de otros países donde hay buenas vías de comunicación, donde quedan espacios verdes entre ciudad y ciudad, y donde queda todo integrado, pero con una suerte de control en ese hábitat sustentable, como se dice. Sí, exactamente. Yo creo que ninguna postura, por lo menos la mía, no es irracional. Me parece que si el planteo fuese hay que terminar la circunvalación, es lógico, la ciudad tiene que tener esa circunvalación, no puede estar truncada, y no creo que eso afectaría en su esencia la Loma, digamos, a la Loma, al Campo Belgrano. Sí. Y también creo que por ahí muchas veces estas declaraciones como la del Consejo son muy cortoplacistas y tienen un tono político, que es decir, bueno, queremos hacer 1 millón de casas, pero al final hay que ver si después la municipalidad tiene la plata, porque tampoco creo que la presidenta venga y diga, le voy a regalar 10.000 casas, o sea. Sí. Y yo creo que por lo menos mi planteo es pensando en la ciudad de acá más de 20 o 30 años, pensando en la ciudad de acá 100 años, cuando en realidad ya todo el Valle Lerma, los centros urbanos que hayan crecido, claro. Y no queden muchos espacios verdes para darnos aire limpio todos los días, ¿no es cierto? Y esto no es... esto nos afectaría a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad. Yo un poco como corolario pienso a veces, ¿no?, que muchas medidas se toman o se imaginan para las próximas elecciones y hay que pensar en las próximas generaciones. Muchas gracias, Martín Lecuona, y bueno, seguramente seguirán sumándose salteños al Facebook. Sí, ¿Cómo se llama la página? Salvemos la Loma Balcón. Salvemos la Loma Balcón, así que ahí va a haber... Y bueno, y desde el punto de vista jurídico, seguramente Usandivara ha sido muy claro y contundente en este tema. Yo creo que ojalá que podamos conciliar, ¿no?, una medida de ciudad que nos permita a todos tener una escala humana donde realmente se pueda pensar en una Salta que siga siendo la linda, moderna y tradicional, que no se contraponen para nada. Podría ser así. Esperemos que con mucha racionalidad y los políticos de nuestra ciudad, de la provincia, y los ciudadanos nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, y también hay algo que lamentablemente... por un lado y por suerte estamos en un sistema democrático donde
las mayorías harán valer lo que entenderán que es lo mejor y dentro de la racionalidad. Yo creo que hay un punto medio ahí que no es ni loma sí ni loma no, no. parte y parte. Muchas gracias a ambos.